climático, migraciones, lo que estamos viendo. Son todos temas que ningún país resuelve por sí solo. Pero migraciones, el tema de las drogas y el tema de la seguridad. Esos 4 temas requieren una aproximación de un sistema de gobernanza que hoy día no se ve en lontananza. Y con el mayor respeto a los países estos que golpean la mesa porque son verdaderos países continentes, esos problemas tampoco los van a resolver ellos. Entonces acá nos plantea ahora si queremos introducir certezas. ¿Qué certezas introducimos en el ámbito económico y social? Y en donde hay a lo menos 6 o 7 ámbitos que son fundamentales. Y creo entonces que el poder tener una cierta convergencia de voluntades para abordar y enfrentar entonces. Porque sabemos que el fracaso van a ser populismo, respuestas fáciles como las estamos viendo en todas partes. Y ante eso tiene que haber una racionalidad de decir y llamar la atención. Lo que ha pasado en Brasil me parece gravísimo, lo quiero decir aquí. Gravísimo porque nos parecía imposible cuando hablaba el señor Trump en Estados Unidos, y miren dónde estamos. Y ahora entonces acá vemos que claro, teníamos bastante en la región, con Venezuela y Nicaragua. Pero ahora es complejo. Y me parece a mí entonces que cómo introducimos racionalidad. Por tanto, lo que yo diría es, frente a este desafío, me permití decir una impertinencia en unos días pasados en Washington, en que les terminé diciendo, pero con todo esto les traigo entonces una gran noticia. Ahora los problemas que ustedes tienen y los que nosotros tenemos son los mismos. Por primera vez entonces podemos intentar abordarlo racionalmente entre unos y otros. Porque claro, ustedes tienen el problema, mire usted, el presidente que tiene y lo que está pasando. Y la insatisfacción, y quienes votaron a Trump, está claro quiénes son. Los obreros industriales blancos de Detroit. Y por eso digo todo, ¿verdad? Entonces aquí es donde me parece a mí que tenemos una potencialidad para poder empezar a intentar despejar algunas incertidumbres. Porque sí tenemos unas certezas claras. De las respuestas que teníamos a finales del siglo XX no nos sirven para el siglo XXI porque ahora nos han cambiado las preguntas. Y claro, en el mundo feliz en que yo asumí el 2000, creía tener respuestas para las preguntas que yo recibía de él. No sabía la incertidumbre que serían las nuevas preguntas que surgirían después para usar el año del presidente anfitrión, el 2007. Y es el 2007 hasta ahora, estos 10 años, donde se produce la confluencia de las tecnologías y nos dejan entonces en un mundo de incertezas, a menos que seamos capaces de introducir racionalidad. Y para ello entonces creo que nuestro jefe, el presidente Sanguinetti, hizo entonces una apología a la media aristotélica. A lo mejor hay que volver allí para poder salir adelante. Muchas gracias. El presidente Leonel Fernández, ya lo señalé, es uno de los estadistas latinoamericanos. Es además maestro, y por eso, entre otras virtudes, tiene de una fantástica capacidad pedagógica. Nosotros somos un poquito desordenados, compartimos con Felipe esa característica. Leonel nos ordena. Adelante, presidente. Gracias, presidente. Bueno, y qué bien que quizás usted hace referencia al tema de la pedagogía, porque he leído recientemente unas declaraciones. ¿No se escucha? No. No se oye. Toma esta. Sí, yo tengo uno aquí. Vamos a ver. ¿Y ahora se escucha? Tampoco. ¿Y ahora? Ahora sí. Perfecto.
Digo que recordaba unas declaraciones recientes del presidente Iván Duque que me impresionaron mucho, diciendo que lo que América Latina necesita en estos momentos es más pedagogos y menos demagogos. Me pareció una frase muy afortunada, ¿no? Bueno, el Círculo de Montevideo nos convoca para reflexionar en torno a dos temas que lucen muy filosóficos, ¿no? El tema de la incertidumbre, de la certeza de la incertidumbre y recuperar el arte de pensar. Cuando empecé a reflexionar sobre lo primero, la certeza de la incertidumbre, recordé un jugador de béisbol. Yo sé que por aquí en Colombia y en España no se practica el béisbol, pero en República Dominicana y en los Estados Unidos es el deporte favorito. Había un jugador de los Yankees de Nueva York llamado Yogi Berra, que se le conocía como el filósofo Yogi Berra, porque siempre hablaba en tono axiomático. Y él decía que siempre es difícil hacer pronósticos, sobre todo cuando se trata del futuro. Entonces, bueno, yo creo que ciertamente en ese sentido Yogi Berra tiene razón cuando abordamos el tema de la certeza de la incertidumbre, porque todo cuanto ha venido aconteciendo en la humanidad en los últimos tiempos nos ha agarrado a todos desprevenidos. Lo que ha predominado es la sorpresa, lo imprevisto, lo imprevisible, la perplejidad, el vértigo con estos cambios. ¿Quién pudo predecir el desplome de la Unión Soviética? ¿Quién pronosticó la caída del muro de Berlín o la caída de las democracias populares del Este? ¿Quién pudo ver que iba a ocurrir el Brexit? O en nuestro último encuentro en México, antes de las elecciones norteamericanas, el pronóstico nuestro era que Trump no ganaba. O sea que nos equivocamos en el pronóstico. Teníamos la certeza de que no era posible ganar. Por supuesto, no podíamos adivinar entonces que iba a aparecer James Comey y que iba a modificar los resultados de estas elecciones norteamericanas. ¿Quién iba a prever la primavera árabe? ¿Quién pronosticó la crisis financiera global del 2008? Entonces, realmente hemos estado viviendo en un mundo donde prevalece la certeza de la incertidumbre. Pero esa certeza de la incertidumbre ha generado un gran desencanto en la humanidad. Y en estos momentos lo que prevalece es una desacralización de la política. Hay un desinterés por las ideas y por la solución inmediata de los problemas, como se ha dicho aquí hoy. Entonces, esa certeza de la incertidumbre nos invita entonces a la segunda interrogante de este cónclave, que es recuperar el arte de pensar. Y cuando uno medita sobre este tema, surgen algunas preguntas. Si vamos a recuperar el arte de pensar, es porque partimos de la premisa de que en algún momento se pensaba y de que esa capacidad de pensar que se tuvo en algún momento quedó interrumpida. Entonces, si alguna vez existió el arte de pensar, ¿cuándo surgió ese arte de pensar? ¿Cuándo quedó interrumpida? ¿Por qué situación se interrumpió? ¿Qué causas motivaron su interrupción? ¿Y cómo podemos recuperarlo? Y ahí caemos en el terreno del pensamiento complejo, ¿no? Hay una complejidad en todo esto. Y claro está, escuchando al presidente Sanguinetti, escuchando al presidente Belisario Betancourt, hay una referencia permanente a la antigüedad clásica. Aquí Aristóteles ha estado presente hoy, y Platón. De manera que estamos conscientes de que sí, en la antigüedad grecolatina hubo el arte de pensar. Y parece que ese arte se interrumpió en la Edad Media, porque del pensamiento racional, la búsqueda de respuestas a los problemas a través de la lógica, a través del pensamiento, pasamos a un pensamiento teológico que dominó durante más de 1000 años. Y ese pensamiento teológico a su vez empezó a ser superado en esto que el presidente Sanguinetti ha invocado en el día de hoy a través de la época de la razón y sobre todo de la Ilustración, que viene luego del Renacimiento, que fue ese reencuentro con la antigüedad grecolatina. Bueno, y yo pienso que ciertamente el periodo de la Ilustración, que fue, digamos, un fenómeno intelectual inicialmente europeo, también tuvo un gran impacto en nosotros aquí en esta parte del mundo, porque todo el proyecto independentista, la ruptura con el orden colonial europeo latinoamericano, se fundó
en el racionalismo proveniente de la época de la Ilustración. La Ilustración nos llevó a la modernidad. La modernidad que conocemos hoy es el fruto de la Ilustración. Y es lo que tiene que ver con la democracia, con la libertad, a través de los pensadores citados aquí hoy, a Montesquieu, a Rousseau, a Diderot, a Voltaire. Todos ellos fueron los grandes maestros de este mundo moderno que conocemos, partiendo de la racionalidad, es decir, de la razón, de la lógica y de la ciencia. Y lo interesante es ver que todas las ideologías conocidas, el liberalismo, el conservadurismo, el marxismo, se nutrieron de la racionalidad de la Ilustración. Y fue la forma dominante de pensar de la humanidad durante 2 siglos, hasta un acontecimiento ocurrido exactamente un siglo atrás, la Primera Guerra Mundial. Yo creo que la Primera Guerra Mundial produce la primera interrupción en tiempos modernos del predominio del pensamiento moderno. Y es que el horror de la guerra hizo pensar a muchos en Europa, ¿dónde está la razón? No es posible que haya ocurrido esta tragedia de millones de muertos si la humanidad piensa en base a la lógica y a la razón. Y entonces, como respuesta a la racionalidad lógica de la Ilustración, surgió por vez primera el desafío de las literaturas de vanguardia. El dadaísmo, el surrealismo, el cubismo, el expresionismo, en el ámbito estético-artístico fue una reacción adversa a lo que significó la racionalidad del mundo de la Ilustración. Bueno, y eso ha seguido en el tiempo desde el punto de vista de la filosofía del pensamiento, porque luego de esas expresiones de vanguardia, bueno, tuvimos el existencialismo con Sartre, ¿verdad? Y luego el pensamiento postestructuralista francés de la década de los 60. Jean-François Lyotard, Baudrillard, todos estos pensadores, ¿no?, de los años 60 que marcan también una ruptura con la modernidad racional. Bueno, pero si eso se da en el plano del pensamiento, en el plano económico, post Primera Guerra Mundial, dominó un paradigma que es el paradigma industrial del Fordismo, ¿no? La industrialización. Y lo que estamos viendo, ya sobre todo con el fin de la Guerra Fría, es la transición del modelo industrial fordista hacia una sociedad de la información y del conocimiento. Y entonces, cuando pasamos en el ámbito económico y social a esta nueva modalidad, a este nuevo paradigma de la información y del conocimiento, y cuando el pensamiento de la modernidad ha estado cuestionado durante años por expresiones de vanguardia y más recientemente por pensamiento de la posmodernidad, me parece que la gran tensión que tenemos en el día de hoy es justamente la tensión entre modernidad y posmodernidad. Y es lo que estamos viendo en distintas formas de comportamiento. Por ejemplo, la modernidad, aún en el día de hoy, significa la universalidad de lo que planteamos y la racionalidad y la lógica. Pero frente a la universalidad está lo local y está lo convencional. No se asume la universalidad, no se asume siempre la racionalidad. Hay quienes entienden que el mundo no se puede explicar a través de la lógica y de la razón. Pensamiento de la teoría del caos, por ejemplo, pensamiento complejo. Pero frente a las ideologías dominantes, hasta la Guerra Fría, la ideología es sustituida por la imagen. Entonces, eso es lo que explica que tengamos un Facebook con 2.000 millones de personas de uso diario, porque la utilización de la imagen los consagra, ¿no?, los universaliza a ellos, porque la instantaneidad y la transmisión universal del dato hace que la persona trascienda su comunidad y se haga universal. Bueno, mientras que la modernidad siempre se ha planteado, ¿verdad?, la búsqueda de solución de problemas a través de la ciencia, a través del saber, a través de la verdad, resulta que la posmodernidad niega la existencia de la verdad. La verdad no existe. Lo que existe es una construcción social de la verdad, es una aproximación de la verdad, ¿verdad? Y bueno, entendíamos que el tema de la verdad estaba resuelto de los tiempos de Aristóteles. Aristóteles tiene una fórmula muy simple para distinguir verdad de la mentira. Él decía, lo que es y se dice que es, y lo que no es y se dice que no es, esa es la verdad.
y lo que es y se dice que no es, y lo que no es y se dice que es, esa es la mentira. Quedó muy claro en la fórmula aristotélica. Pero hoy día la verdad no existe. Lo que hay es una construcción social de la verdad expresada como la posverdad. Y entonces, del pensamiento modernista racional, pasamos al pensamiento posmoderno de la emoción. Y justamente cuando reflexionamos acerca del lado oscuro de las redes sociales, lo que estamos viendo justamente es el predominio de la emoción y de la imagen sobre la razón y la verdad. Y ese es el mar de confusión que el mundo está teniendo hoy día. Emoción sobre razón, imagen sobre pensamiento y sobre verdad. Cuando se aborda el tema de la posverdad, uso de redes sociales, el tema de la comunicación, nos damos cuenta de que la revolución de la comunicación no solamente ha sido por la tecnología. Hay una revolución tecnológica al pasar de lo analógico a lo digital, pero también en cuanto a los contenidos, cómo se realizan esos contenidos. En el mundo de la posverdad, de la posmodernidad, de lo que se trata es de reemplazar la verdad con las emociones, con la finalidad de generar actitudes y a través de actitudes comportamientos. Por tanto, hay una sustitución de la verdad por la emoción a través del uso de las redes sociales. Y esto entonces nos lleva a elementos claves del periodismo, de la comunicación, los conceptos de objetividad, profesionalidad, etcétera, ¿verdad? Y el cómo se utilizan hoy día estos medios. En la teoría de la comunicación clásica, y que son las claves del periodismo moderno, el concepto siempre era quién dice qué, a quién, por qué medio, con qué efecto. Las 5 W del periodismo norteamericano. El periodista tiene que buscar la verdad a través de la objetividad. Hoy día lo que encontramos es que a ese paradigma de la información de quién dice qué, a quién, por qué medio, con qué efecto, se genera por vez primera, en el ámbito de la comunicación, la capacidad de respuesta del receptor con respecto al emisor. Y entonces el receptor puede retransmitir su pensamiento instantáneamente, inmediatamente. Pero ¿qué ocurre? Que ese transmisor, ese receptor original, que se convierte en transmisor, generando la receptividad de la comunicación, haciendo la comunicación más democrática, es verdad, pero carece de un elemento que es el entrenamiento, la capacitación profesional para hacer el uso adecuado del medio, y también carece de los valores éticos en el uso de la comunicación. Por consiguiente, se nos crea una anarquía comunicacional y el concepto de opinión pública, que en la visión tradicional de la democracia y de la sociología de la comunicación se entendía como la construcción de consensos para fortalecer el principio de la democracia y de la libertad, ahora cambia porque la opinión pública se convierte en la batalla diaria que se libra por instalar una determinada interpretación de la realidad para generar percepciones, actitudes y comportamientos. Entonces, en la medida en que es una batalla por instalar una determinada interpretación de la realidad, nos damos cuenta que el concepto de verdad, el concepto de la objetividad profesional va cediendo y lo vamos viendo en el uso de los medios de comunicación, incluso convencionales. Si usted prende la televisión y ve CNN, usted percibe una interpretación de la realidad diferente a la que se ve en Fox News. Si usted lee el periódico El País, es diferente en España a lo que dice ABC o a lo que dice El Mundo, ¿no? Y en cada país se va dando una interpretación cada vez más segmentada de la realidad, porque obedece ya a ese concepto de que la noticia, la verdad, la objetividad es una construcción social y no un hecho que existe por sí mismo. Entonces, ese es el mundo en el que estamos. Ese mundo que genera desconcierto, genera confusión, que no se sabe hacia dónde va, pero que requiere de parte nuestra entender claro que es esa tensión, ese conflicto entre modernidad y posmodernidad, entre razón versus emoción, entre ideas versus imagen, y rescatar lo que usted decía hoy, presidente Sanguinetti, rescatar el principio de la razón y de la verdad científica. Yo creo en ese paradigma del conocimiento científico, de la verdad y la razón, que es el nuevo humanismo que usted plantea. Es volver a los principios de la Ilustración adaptada al siglo XXI. Creo que en ese sentido
muchos de los problemas y muchos de los conflictos que actualmente prevalecen en el mundo podrían disiparse. Es recuperar el arte de pensar. Muchas gracias. Tengo unas preguntitas. Felipe, vivimos la globalización, pero frente a la globalización aparecen los localismos, los nacionalismos, los corporativismos. ¿Cómo explicamos esa historia? Sí, bueno, yo primero, por entrar un poco más en el debate, yo creo que los valores de la Ilustración están en la razón, en el dominio de la razón. Pero creo que, a onda larga del pensamiento, que Isaías Berlin tenía razón cuando decía que el hombre no es solo razón. Enrique Iglesias me invitó un día a un seminario, yo estaba harto de hablar de cómo andaba el mundo, de esto de la globalización y no sé cuánto. Digo, bueno, ¿por qué no hacemos un análisis de los estados de ánimo en el mundo para definir lo que pasa? Que era un enfoque completamente distinto. ¿Por qué el estado de ánimo de Europa, sociedad envejecida, dice vamos a vivir peor que nuestros padres? Y el estado de ánimo en Asia, vamos a vivir mejor. Y el estado de ánimo de Brasil cambia. Y la otra observación que quería hacer. En 2007, ahí acontecimientos que ha dicho el presidente Duque, pero este proceso, y lo recordaba antes en la tribuna Slim, hay una onda larga de este proceso de globalización y de cambio, que viene de mucho más atrás, y hay un fenómeno anticipatorio en lo que podríamos llamar la crisis mundial del 68. En el 68 hay una contestación del sistema, sea el sistema mexicano, sea el sistema alborista, sea el sistema americano o sea el sistema comunista. Todo lo que era el sistema establecido. Por tanto, la onda larga viene de muy atrás. Y en la crisis del 89, después de la caída del muro de Berlín y la caída del comunismo, hay muchos ingredientes de esa onda larga, de la desadaptación. Y después de eso, ya para embromar un poco a Ricardo, nosotros presentamos un informe a la Internacional de la Tribu Ideológica a la que pertenecemos en el 99 sobre los impactos de eso que llamábamos revolución tecnológica y globalización en la realidad política, social y económica que estamos viviendo. Y lo presentamos ya en el 99. Es verdad que como todo ese tipo de esfuerzo conduce a la melancolía, pero estaban muchos de los ingredientes de los que estábamos hablando ahora. Entonces, a mí también me da un poco de miedo el exceso de culto a la razón. El exceso, porque también produce monstruos la razón. Por lo tanto, yo creo que no es posible hacerse cargo del estado de ánimo del otro solo por un ejercicio racional. Hay que tener una empatía con ese estado de ánimo, incluso para cambiar el estado de ánimo de la gente, que debería ser una de las funciones del liderazgo. Y quería hacer estas observaciones porque no es solo qué podemos responder a lo que hay, sino entre nosotros. Entre nosotros, cómo podemos ir avanzando en este ejercicio de pensamiento que cuando lo veo aquí establecido, me parece un lujo excesivo para la época que vivimos, ¿no? Agobiados como estamos por los problemas inmediatos. Y esto me parece más importante como reflexión complementaria de lo que estamos haciendo. Ricardo, en Estados Unidos la elección se definió con un 50% de gente que votó, no más. Había otra que se quedó en la casa. En Chile, últimamente, algo parecido. Creo que el 50% no votó. ¿Y qué es esa deserción ciudadana? La insatisfacción y la sensación de creer que toda la clase política
está más o menos haciendo lo mismo y que las diferencias me da lo mismo que sea elegido. El lunes tengo que volver a trabajar. Lo dice el que tiene trabajo, el que no, el lunes me sigo cesante, claro. Entonces, creo que el tema es cómo, cuando se habla de la primavera árabe, pero la primavera árabe la desencadenó un señor, ¿verdad?, que se declaró en huelga de hambre y después se inmoló a lo bonzo. Y era porque no le daban un permiso para vender no sé qué, para ganarse la vida en definitiva. Pero ahí, ¿cómo consistió, en qué consistió la primavera árabe? En masas que se pusieron de pie y fueron a reclamar a la plaza. Eso es, fueron a reclamar a la plaza de Tahrir en el Cairo, a la otra. Entonces mi pregunta es, ¿hay un sistema civilizado de poder decirle al señor, mire, está bien, yo lo escucho, mándenme mensaje, que la gente vote, que me diga sí, y yo estoy obligado a responder, yo que estoy en el poder, yo que estoy empoderado, por así decir? O sea, ¿cómo se establece un cierto diálogo con estas nuevas realidades? A eso me refiero. Y ahí entonces, yo sé que es tan difícil. En Chile se vino el debate, por cierto, la solución frente a esto, que el voto sea obligatorio. Y si no, penas de cárcel, poco menos. Bueno, pero vamos a ver la forma, no creo que esa sea la solución. Pero sí hubo un debate si había o no una nueva constitución. Y lo único que no se debatía era para qué era la nueva constitución. Entonces el debate terminó siendo el fetiche, asamblea constituyente sí o no. Y la asamblea constituyente resolvía todo, como si elegir una asamblea constituyente fuera distinto a elegir al parlamento que se había elegido hacía 2 o 3 meses antes. Aunque esa es la verdad. Se eligió el parlamento el año 14 y el gran debate del 15 fue asamblea constituyente y la asamblea constituyente resolvía todo. Se me ocurrió ir a la web, buscar 15 profesores de Derecho Constitucional de la extrema derecha a la extrema izquierda, y les dije, la idea que ustedes estén aquí es para que las preguntas sean neutrales, porque queremos preguntar por la red. No que ustedes se pongan de acuerdo en una constitución, por ningún motivo. Pero sí expliquen qué significa una constitución, cuáles son los derechos, cuáles son los poderes, la división de poderes, toda la historia. Bueno, 300.000 chilenos participaron de esto, bajo el eslogan Tu Constitución. Bueno, es una forma muy práctica de resolver el problema. Después que teníamos 590 opciones distintas y cada uno de nosotros podía hacer una constitución a la carta, esto me gustó, esto no me gustó, esto sí, esto no, decidimos ahora nuestra constitución, a ver quién gana. Y claro, ganó referéndum revocatorio, pero eso implica tener que decirle y explicarle a la ciudadanía, es muy bonito el referéndum revocatorio. Lo único malo que esa institución va a crear como resultado el que aquel que es elegido automáticamente dice qué cosas difíciles tengo que hacer que pueden significar que me revoquen a mitad de periodo. Por lo tanto, todo lo que es importante hacer ahora, porque hay rapidez, lo voy a dejar para el segundo periodo porque antes me votan. Algo de esto hay en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando ustedes eligen por primera vez presidente, automáticamente las cosas duras y difíciles las dejo para el segundo periodo. Yo no sé si la forma de abrir relaciones con Cuba habría sido igual en el primer periodo que en el segundo, con el presidente Obama. Pero en fin, lo que quiero señalar es que tiene riesgos, pero estas instituciones que crean riesgos políticos, es bueno que la ciudadanía las pondere. Había riesgos cuando se planteó la cohabitación en Francia, en las modificaciones que hicieron en el 68. Pero esos riesgos al final hubo cohabitación y funcionó. Bien o mal, funcionó. Entonces lo que quiero decir es, ¿cómo somos capaces de, entendiendo que hay estas tecnologías y estas capacidades, ponerlas al servicio, yo diría, de cuáles van a ser las nuevas formas de democracia política que van a emerger? Después de toda la democracia política que conocemos, bueno, fue resultado de que Gutenberg inventó el diario, la imprenta, y en aquellos felices tiempos, entre la imprenta y un diario,
hasta que a alguien se le ocurrió pasaron 130 años. Se demoraban un poco más en ocurrir las cosas, claro. Y otros 100 años, porque a partir de que todos leían el diario lo que iba a resolver el rey con su corte, apareció un señor Montesquieu, un Diderot, un Voltaire, un Rousseau, sacó el contrato social, el otro la división de poderes, y bueno, degollado Luis XVI y su señora, bueno, empezó la democracia como la conocemos en el siglo XIX. Si usted lo piensa bien entonces, desde el diario hasta la radio, que votan los analfabetos, y hasta la televisión, es todo lo mismo. Es un medio para el líder que hable. La diferencia es que ahora lo van a conocer todo. No va a ser necesario como en tiempos del rey, un tío que iba adelante diciendo, todos agacharse, este señor que viene acá es el rey de Francia. Bueno, esa es la diferencia. Entonces yo digo, ¿qué instituciones tenemos ahora que van a modificar lo que hemos conocido? No me cabe duda. Porque aquí estamos recién en una gran ola de cambio de época a otra época, por cierto. Pero esta ola no ha terminado de asentarse y caer porque vemos que las incertidumbres, producto de las nuevas tecnologías, aumentan día a día. Y ahí yo creo que tenemos un tremendo campo para poder usar la razón. No tenemos otra forma de relacionarnos entre seres humanos. Aquí están pidiendo la palabra. Bueno, es solo para expresar mi coincidencia con lo que ha dicho Felipe, de citar a Isaiah Berlin, ¿no? De que no solo basta la razón, no solo basta, pero es imprescindible la razón. Y lo que estamos viendo hoy día es estas ideas abstractas, ¿no?, convertidas en proyectos políticos concretos. Hay una negación de la ciencia, hay una negación de la verdad para construir proyectos políticos que responden a intereses específicos. Cuando se niega el cambio climático, que la ciencia ha establecido que hay un cambio generado por la acción del hombre sobre la naturaleza, se niega la ciencia, se niega la razón, ¿verdad? Entonces, yo diría, el mundo ciertamente no siempre es lógico, ¿eh? El mundo es más complejo, de ahí la idea del pensamiento complejo de Morán, de Edgar Morin y un grupo de pensadores. Pero en la base de todo está la ciencia, está el concepto de verdad y está el concepto de razón. Y esa racionalidad tiene que ser universal. Lo que es válido para nosotros en Colombia tiene que ser válido en México y tiene que ser válido en todas partes. La universalidad, a lo que renuncia el pensamiento posmoderno. Solamente existe en mi entorno inmediato. Es lo que expresa el Brexit. Es el euroescepticismo que hoy día existe, ¿no? Lo mío, o sea, yo no reconozco más que lo mío, no quiero ser parte de la comunidad. La solución a los problemas, el progreso ya no es la labor de todos, no es la labor del conjunto, es la solución a mi problema individual. Entonces hay una actitud, hay una postura frente a la política, frente a la sociedad, frente a todo. Por eso digo, reivindicar un paradigma de la razón, de la ciencia y de la universalidad. Yo diría un nuevo humanismo. Es la adaptación de los principios de la Ilustración al siglo XXI. Yo creo que nos da una cierta certeza de hacia dónde dirigirnos en medio de la falta de certeza, en medio de la incertidumbre. Siempre se ha dicho, ¿verdad?, que los pueblos hacen la revolución no porque tengan un plan preconcebido de sociedad nueva, sino porque ya no toleran la sociedad vieja. Bueno, hay un gran desencanto con la sociedad vieja y yo creo que nos corresponde a nosotros ir articulando el proyecto de sociedad futura, de sociedad nueva. Y creo que el presidente Sanguinetti, con su idea de la importancia de la ilustración a la historia, de alguna forma nos guía hacia ese futuro. Le preguntaría, Sanguinetti, le preguntaría a Felipe una cosa. La reacción de lo local frente a lo global es una reacción identitaria, lógica frente a lo lógica, explicable frente a la homogeneización. Y después lo que es más peligroso es cómo se expresa ese sentimiento identitario rechazando lo global, que se expresa de manera excluyente, se expresa como una amenaza a lo que uno es, de la aldea global de la que hablaba McLuhan, a la aldea real que la gente quiere recuperar para sentir su propia identidad. Hay una contradicción, pero una contradicción que vamos a vivir durante mucho tiempo con exponentes que son peligrosos. En este escenario,
los partidos políticos siguen teniendo su rol, cómo transformarse, porque el tema es que esa difusa opinión pública que se expresa a veces por encuestas, que hablan en nombre de una opinión pública que no se sabe bien, las redes, que claramente difunden cosas, pero que no representan una opinión, tampoco representan una voluntad colectiva, en realidad son multitudes de a uno, ¿no? Entonces, los partidos políticos históricamente han jugado un papel de vertebrar las corrientes de opinión para hacer la articulación en esa cosa tan difícil que es lograr que la opinión de la ciudadanía permita luego gobernarse, porque la gobernabilidad horizontal es imposible, que es esa especie de ágora ilimitada de las redes en que cada uno gobierna por sí mismo, ¿no? Pero ¿cómo se articula? Bueno, lo han hecho en los últimos 200 años los partidos políticos, que se han ido transformando. En América Latina fueron partidos caudillistas, sí, porque los caudillos eran la única respuesta cuando no había instituciones. Tú hablabas hoy, liderazgo y caudillismo. Sí, caudillos, porque salvo en Brasil, que es una historia distinta, totalmente distinta, daría para un seminario en sí mismo Brasil, porque no tiene nada que ver, ¿no? Ni su ejército es igual, ni los partidos existieron nunca, etcétera, etcétera, y no tuvieron revolución, nada menos de la independencia. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Los partidos, sí, primero fueron caudillistas, y de ahí salieron, bueno, atrás de los San Martín, y de los Bolívar, y de los Rosas, y de los Sarmiento, y de los Urquizas, y de los O'Higgins, y de los Carrera, y de todos esos, y los Santander, pero luego aparecieron liderazgos modernos. Por los 30 hubo una cierta reacción, digamos, como fue la del fascismo, ¿no? Que generó los fenómenos populistas primeros, no los populismos actuales. Y a eso me refiero el de Getúlio Vargas en Brasil, que fue un movimiento autoritario, corporativo, basado en núcleos de intereses sindicales, con una presencia rural importante, el nuevo Estado, que era sustituir al liberalismo. Y el peronismo en Argentina, que también en aquel momento, digamos, refundó las instituciones sobre una base de ese tipo, comparable, digamos así. Luego el peronismo devino otras cosas hasta que ha pasado a ser un partido fantástico, ¿no? Porque ahí caben todos, cabe Menem privatizando y cabe Kirchner nacionalizando, todo cabe ahí adentro. Pero esa también es su fuerza, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué hacemos con los partidos, Felipe? Y vamos a ver, le llamemos partido o no partido, los viejos partidos o los nuevos. La gobernanza en una sociedad no solo plural, es diversa y con muchos intereses contrapuestos dentro de la sociedad, y la gobernanza es sobre el espacio público de todas esas contradicciones. Y la gobernanza tiene que tener un filtro de representación, si no, no es gobernanza. Hombre, en comunidades muy pequeñas, se podría pensar en que hubiera una gobernanza directa, es el sueño de algunos, pero en cuanto que la sociedad es un número, da igual, aunque sea de 500.000 personas, necesita mecanismos de representación para facilitar la gobernanza. Las formaciones políticas, viejos partidos o nuevos, son mecanismos de representación de la pluralidad, en algunos casos de la pluralidad, o en muchos, mezcladas con la diversidad de sentimientos de pertenencia, y en algunos casos también mezclados de la representación de intereses contradictorios. Esos son los partidos, las formaciones políticas en general. ¿Se han quedado anticuados? Sí. Es más, como las respuestas que se necesitan, y esas han sido bien expresadas aquí,
a los nuevos desafíos. No son, como decía Ricardo, ni siquiera las respuestas que nosotros tuvimos la oportunidad de dar en los 80 o en los 90, son respuestas completamente nuevas. Cuando los partidos se encuentran ante la necesidad de buscar nuevas respuestas, recurren, los viejos y los nuevos partidos, recurren a buscar la respuesta en los éxitos que fueron y que ya no se pueden reproducir porque las circunstancias cambiaron. Por tanto, la nostalgia de lo que fuimos. Pero eso a veces tiene un recorrido. Pasa que es el recorrido de una elección. Después, cuando, como gobernar es administrar expectativas, cuando ha generado la expectativa de que vamos a vivir otra vez con aquella cosa europea larga después de la Segunda Guerra Mundial, dice, bueno, eso no se va a volver a repetir. Si quieres luchar por lo que ustedes llaman una democracia o una economía que crezca y que además tenga algún carácter incluyente, crecer con equidad, que se dice en América Latina, crecer, concepto técnico, equidad, concepto moral. Ahí estamos jodidos, porque lo técnico va a dominar sobre lo moral siempre. No es crecer y redistribuir como mejor modelo, sino crecer y ser equitativo. Pero bueno, entonces, vuelvo a la esencia de tu pregunta. Los partidos se han refugiado en respuestas o trasnochadas, o antes trataba de explicarlo, o simplificar. Lo que decía el presidente Duque de las ideologías. No, si lo peor de las ideologías es que han quedado como el discurso que le permite a los líderes exhibir una coraza que los autodefine, pero cuando uno abre la puñetera coraza, lo que la coraza oculta es la ausencia de ideas. Por tanto, es ideología como defensa o autodefensa por la carencia de ideas para enfrentar los desafíos del futuro. Me lo pregunto de los partidos, pero hace un momento lo dábamos por hecho de los sindicatos. Tienen que desaparecer o tienen que comprender los nuevos desafíos para defender intereses de manera distinta de cómo los defendían en el área industrial. Tienen que cambiar, pero cambiar pensando en qué ideas, no cambiar pensando en que sus ideales, sus objetivos, tienen que ser distintos. Los que quieren la igualdad desde la libertad, definiendo así el socialismo democrático, los pueden mantener sus objetivos. Lo que no pueden mantener son los instrumentos que tradicionalmente los llevaron a esos objetivos y que hoy han cambiado porque ha cambiado la realidad de la sociedad. Ese es el envejecimiento de los partidos. Y lo que más me preocupa de los nuevos es que adoptan rapidísimamente los vicios de los viejos. Rapidísimamente. Entran en una dinámica además demasiado rápida de envejecer, pero siempre todavía tienen la ventaja de denunciar a los viejos partidos. Pero es una ventaja que se queda corta enseguida cuando se adoptan vicios de los viejos y se simplifica el debate entre, como decía antes, entre los buenos y los malos. Por lo tanto, hay una crisis de representación. Y la crisis de representación en la democracia es una crisis de partido. Lo mismo que la crisis de la democracia representativa es una crisis en medios de comunicación que antes explicábamos, que están transformándose rapidísimamente, autodestruyéndose, liquidándose, y que ya los viejos conceptos de verdad o mentira, desde el punto de vista de la información, solo lo puede decir de los hechos reales de la información. Esta información es verdad o esta información. No respecto de la opinión. ¿Cuándo se complica la cosa en eso que explicaba Lionel antes? Cuando sobre una información que no es verdad se construye una opinión que está viciada por la carencia de verdad de la información. Pero la opinión es libre. Lo que no debería ser, libre siempre lo será, es el engaño, la información no veraz o la información falsa. Pero solo de la información se puede decir eso. Y después se mezcla en la opinión. Por ejemplo, en España todavía se sigue defendiendo que la última intervención en Irak con las famosas armas de destrucción masiva, dice así, dice,
Bueno, pero podría haberlas habido. Es el carácter preventivo, una filosofía muy rara, ¿no? Se comprobó que no las había, pero entonces no lo sabíamos y podría haberlas habido, por tanto habría que intervenir. Que es mucho decir, pero se afirma y se afirma con rotundidad y con convicción. Por tanto, los partidos políticos, si desaparecen, no digo los viejos, los nuevos y los regulares, será porque la democracia representativa ha desaparecido tal como la conocemos, que también es un hecho histórico. Es el mediodía. En una palabra creo que ya hemos puesto bastante. Para terminar yo diría, cuidemos las instituciones, protestemos todo lo que queramos, pero todo adentro de las instituciones. Muchas gracias.